Israel como consejero en iniciativas de privatizaciones municipales. Otros individuos de doble nacionalidad estadounidense e israelí son Adam Goldman, delegado especial en relaciones de la Casa Blanca con la comunidad judía; Joseph Gildenhorn, delegado especial en relaciones de la Casa Blanca con la comunidad judía, fue jefe de finanzas de la campaña de Bush a la presidencia, anterior embajador en Suiza; Christopher Gersten, secretario ejecutivo de la Casa Blanca, anterior director de la coalición judía republicana; Mark Weinberger, vicesecretario de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asuntos Públicos; Samuel Bodman, vicesecretario de Comercio; Bonnie Cohen, subsecretario de Estado para las Gestiones Internas; Ruth Davis, directora del Instituto de Servicios Exteriores supervisado por Bonnie Cohen. El departamento se dedica al entrenamiento de funcionarios del Estado, incluso de los cuerpos de embajadas en el exterior; Daniel Kurzer, embajador en Israel; Cliff Sobel, embajador en Holanda; Stuart Bernstein, embajador en Dinamarca; Nancy Brinker, embajadora en Hungría; Frank Lavin, embajador en Singapur; Ron Weiser, embajador en Eslovaquia; Mel Sembler, embajador en Italia; Martin Silverstein, embajador en Uruguay; Lincoln Blomfield, vicesecretario de Estado para Asuntos Políticos Militares; Jay Lefkovich, asistente al presidente y director del Consejo para la Política Doméstica; Ken Merman, director político de la Casa Blanca; Brad Blakeman, director de gestiones de la Casa Blanca. Michael Chertoff fue director durante la era Bush del recién creado Ministerio Homeland Security. Anteriormente fue jefe de investigación criminal del Ministerio de Justicia, hasta julio del 2001. Chertoff fue el hombre encargado del procedimiento de las persecuciones y evidencias del primer atentado sobre una de las Torres Gemelas de Nueva York en 1993. Fue fiscal general del estado de Nueva Jersey. Su padre, Gerson Baruch Chertoff, era rabino. Sus tíos eran teólogos del Talmud. Su abuelo era un maestro famoso del Talmud de Nueva York. Su hermana fue presidenta del Hadassah, el ala feminista del Zohar, organización sionista de América. La familia Chertoff fue una de las fundadoras del Estado de Israel. Esta familia influye y controla la política desde Londres, Nueva York y Chicago. El poder que ejerció Chertoff en el control del ministerio responsable de la seguridad de Estados Unidos es asombroso. Su ministerio, el más grande del gobierno, controlaba a otras numerosas agencias como la TSA, Aduanas y Control de Fronteras, Inmigración, el Servicio Secreto, FEMA y los cientos de campos de concentración preparados por el FEMA, los guardacostas, el FBI y agencias de seguridad nuclear y cibernética. Chertoff tenía acceso al Ministerio de Justicia y al FBI. Había colocado a elementos de la mafia judía en puestos estratégicos del gobierno. También es el autor de la ley Patriot Act, que creó el nuevo ministerio que él presidió durante unos años. Recordemos que la ley Patriot Act es en la práctica una ley marcial que anula la Constitución y los derechos humanos. El anterior fiscal general, John Ashcroft, se supone que es el autor de la Patriot Act, pero no es así. Chertoff tiene acceso directo a todo el cuerpo policial en todo el país, porque desde la aprobación de la Patriot Act, cada comisaría debía tener un representante del Ministerio de Homeland Security. Este ciudadano de doble nacionalidad estadounidense e israelí es el hombre que hubiera estado en el control cuando se declarara la ley marcial contra el pueblo estadounidense. Nos adelantamos al año 2007 para analizar cómo la red judía criminal puede operar sin detección gracias a los agentes Sayanin. Los judíos Sayanin viven fuera de Israel y proporcionan asistencia al Mossad israelí. Entre sus tareas se incluyen facilitar asistencia médica, dinero, logística, inteligencia, etc. Se estima que existen centenares de miles por todo el mundo. Los Sayanin se disfrazan de médicos, hombres de negocios, anfitriones, villanos o hasta de héroe del 11S. Si analizamos el tiroteo y asesinato en masa en la Universidad de Virginia Tech que hizo el asiático Seung-Hui Cho en abril de 2007, entenderemos muchas cosas. A las 7:15 de la mañana mató a 2 personas y el crimen fue inmediatamente comunicado a las autoridades. Pasaron 2 horas sin intervención policial alguna y 2 horas después Cho abrió fuego a docenas de personas en otra parte de la universidad. ¿Por qué el presidente de la universidad no suspendió las clases y ni siquiera avisó a los estudiantes?
El presidente Charles Steiger, un judío, guardó silencio durante 2 horas. Esto suena mucho al incidente de los empleados de la empresa Odigo, que recibieron avisos 2 horas antes de que las Torres Gemelas iban a ser atacadas, y solo se lo comunicaron a personal judío. 2 estudiantes presentes en el primer incidente de la mañana declararon que pudieron haber abatido a Cho si no fuese por las nuevas restricciones contra la posesión de armas de fuego recientemente creadas por el mismo presidente Steiger. Si investigamos las recientes leyes contra la posesión de armas, descubriremos a la red mafiosa judía instaurando las nuevas restricciones. Esto sin mencionar el hecho de que las estadísticas demuestran que las restricciones de posesión de armas de fuego aumentan y no disminuyen la delincuencia y la violencia. Todo esto nos lleva de vuelta al profesor de la Universidad de Virginia Tech, Liviu Librescu, un hombre de 76 años de edad y de unos 70 kilos de peso que se supone inmovilizó al francotirador Cho. Según la versión oficial, Librescu fue capaz de detener a Cho y salvar las vidas de un aula de estudiantes. Así, nuestro héroe del día es nuevamente un judío, a pesar de que habían indicios obvios que apuntaron a la red judía criminal, como sucedió en el 11S. Y ahora, ¿quién es uno de los héroes del 11S? El pasajero del vuelo 93, Jeremy Glick, un judío. Supuestamente Glick lideró a los pasajeros del vuelo 93 para inmovilizar a los secuestradores del avión y hacerlo estrellar en la Pensilvania rural, evitando así que lograse su objetivo. Sin embargo, informes de testigos presentes, información de oficiales y evidencia fotográfica indican claramente que el avión fue abatido por un misil. Por lo tanto, de estos 3 judíos que murieron el día del 11S, uno llega a ser milagrosamente el héroe del día. Si lo unimos al héroe de la Universidad Virginia Tech, es desde luego más que casualidad. Los jueces Alvin Hellerstein, Michael McCase y el anterior vicefiscal general Michael Chertoff, ahora jefe del Ministerio Homeland Security, han obstruido durante 7 años las investigaciones y evidencias críticas que servirían para esclarecer los acontecimientos y la autoría del 11S. Inmediatamente después de los sucesos del 11S, mientras el país entero estaba de luto y poco a poco la pena se convertía en ira y rabia hacia los villanos oficiales, los principales elementos involucrados en el ataque actuaban al unísono fuera de la vista de las cámaras para controlar las investigaciones y posibles descubrimientos. El grupo Painberg de Kenneth Painberg es uno de los 10 más importantes patrocinadores del Jerusalem Institute for Jewish Studies, el Instituto de Jerusalén para Estudios Judíos. El instituto es una organización sionista con base en Israel. Políticamente apoya, por ejemplo, la construcción ilegal de un muro de Zionist Apartheid a través de Palestina. La clientela del grupo Painberg son principalmente corporaciones de seguros y reaseguros como Lloyd's of London. Estas son las corporaciones que perderían miles de millones de dólares si las víctimas y afectados por el 11S pudiesen denunciar a las líneas aéreas y autoridades por las negligencias y o complicidad en los acontecimientos. Kenneth Feinberg fue designado director especial de la Comisión de Investigación del 11S por el entonces fiscal general John Ashcroft. Las cumbres del G8 y del G20 sirven al mismo fin maquiavélico, mientras que las del Club Bilderberg son donde la élite decide nuestro futuro. Ashcroft respaldaba lealmente a la mafia criminal judía y avalaba a grupos como Stand for Israel, un lobby que se dedica a promocionar relaciones especiales entre la corporación IAI, Industria Aeroespacial de Israel, y el Pentágono. IAI es el principal fabricante aeroespacial militar israelí. Ashcroft y Stand for Israel consiguieron recientemente el contrato para la IAI de la renovación de los sistemas de armamento de Corea del Sur. Kenneth Feinberg diseñó el fondo para la compensación de las víctimas del 11S. Se trata de un tesoro de unos 7.000 millones de dólares de los contribuyentes que serían repartidos entre las víctimas del ataque israelí del 11S. Como muchos cabezas de familia fallecieron, sus familiares y dependientes fueron obligados a elegir entre 2 opciones: o una atractiva indemnización o años, incluso décadas, de litigios. Si hubieran optado por el proceso legal, había pocas posibilidades de poder ganar el juicio contra las líneas aéreas y las empresas de control aeroportuario, debido a la confiscación de evidencias clasificadas como secreto por el gobierno. Por lo tanto, el 97% de los familiares de las víctimas cedieron sus derechos a denunciar en el futuro
las responsabilidades de las líneas aéreas, la empresa de seguridad y las autoridades por negligencia o complicidad en el acceso. Esto hizo posible que nunca saliese ningún detalle en ningún juicio por parte de familiares de las víctimas.